Hola, muy buen día, profesor. Mi nombre es Paulina Pérez Vigueras del segundo uno de la carrera en Inclusión Educativa y el día de hoy le voy a presentar la manera en la que está organizada nuestra secuencia didáctica basada en un caso. Como primer momento se colocan los antecedentes del desarrollo de una persona sin alguna condición, que va de los 0 meses a los 18, que empieza con su juventud. En ellos colocamos lo dividimos en tres partes, que es la audición, el lenguaje y el habla. En estas tablas se encuentran las características de cómo se puede ir desarrollando el lenguaje en una persona sin alguna condición. Se hace más énfasis en lo que es la edad de los jóvenes, ya que nuestra planificación es para alumnos de secundaria. En ellos se observa cómo cambia la manera del lenguaje que han adquirido, ya que se ve influenciado por las personas que los están rodeando. Posteriormente se colocan los antecedentes del desarrollo en niños con discapacidad auditiva. Ya en esta se colocan indicadores específicos sobre alguna persona que tiene discapacidad auditiva, como la manera en la que va reaccionando en su escucha, en su habla y las características que presenta en la voz. Por ejemplo, su intensidad que tienen al hablar es muy alta, ya que pues debido a la discapacidad pues tienden a pensar que las demás personas no los escuchan. En ellos puede tardar a veces esta parte del lenguaje, ya que como no escuchan pues su voz o escuchan otras voces, en ellos podría haber un desarrollo tardío del lenguaje. Posteriormente desarrollamos los datos del caso, que primero comenzamos con los antecedentes familiares que tienen esta misma condición. Se nos menciona que tienen una hermana mayor, Karina Ivette, que fue diagnosticada con hipoacusia bilateral severa y profunda de tipo neurosensorial. Durante los primeros años, Karina asiste a un camp donde cursa su preescolar. Posteriormente entra a la primaria con el servicio de USAER, en la cual es apoyada para que logre eh, estar relacionada con sus demás compañeros, ya que es lo que le cuesta más trabajo. Posteriormente nacen sus hermanos menores, que es Miguel Ángel y Rodrigo, quienes tienen el mismo diagnóstico de hipoacusia bilateral severa. Ellos empezaron a recibir terapias de rehabilitación en un instituto. Posteriormente asisten a la escuela primaria Rosario Bravo, que igual cuenta con el servicio de USAER. Los padres igual los llevan a asistir a unas terapias y ellos aprovechan para llevar estas terapias individualizadas del lenguaje desde su casa y los ayudan a desarrollar un poco más su lenguaje. Durante la mañana se la pasaban en las terapias, por la tarde asistían a la escuela regular y por la noche los padres hacían de nuevo la implementación de algunas estrategias que se les proporcionaban en la escuela. En su ámbito escolar, Miguel Ángel y Rodrigo tenían dificultades para relacionarse con sus compañeros. Ellos buscaban la manera de integrarse mediante el juego o algunas obras de teatro, que era lo que más les llamaba la atención. Miguel Ángel y Rodrigo actualmente están estudiando en la escuela secundaria. No se nos dice el grado, pero se nos dice que están avanzando, superando la dificultad que ellos presentan esta condición. Posteriormente colocamos pues ya lo que es nuestra planificación en la escuela secundaria. Nosotros decidimos colocarlos en primer año con la asignatura de español, en el ámbito de literatura, con la práctica social del lenguaje, de la lectura de narraciones de diversos subgéneros. El aprendizaje esperado que colocamos es el de leer narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia, ficción, terror, policíaco, aventuras,
sagas u otros, con la finalidad de que identifiquen acciones y características de los personajes en las maneras de actuar. Nuestra secuencia didáctica está dividida en 3 sesiones. En el inicio colocamos la primera sesión, donde recuperamos los saberes previos mediante algunas preguntas sobre algunos libros que tengan que ver con la narración. En el desarrollo, igual continuamos con nuestra primera sesión. Vamos a explicar lo que son los cuentos, la novela, la leyenda, la fábula, el poema y el mito como subgénero narrativo. Y vamos a explicarles que dentro de estos subgéneros tienen algunas características, como por ejemplo la descripción que tiene el lugar del texto, cómo es el personaje, cómo es su contexto, cuál es su estado de ánimo y cómo tiene que este personaje actuar. Al término de la explicación se les pedirá que formen equipos de 5 integrantes, donde se pedirá que Miguel Ángel y Rodrigo estén separados para que ellos puedan ser los jefes de un equipo. Ellos deberán escoger un subgénero narrativo dentro de un texto narrativo y deben de leer este texto de tarea y hacer una obra de teatro. En la segunda sesión van a continuar con esta actividad y se continuarán con los mismos equipos. Se reunirán para hablar sobre dicha obra que ellos realizaron y deberán realizar solo un ensayo de obra en donde colocarán pues los diálogos que le corresponderá a cada participante del equipo. Se les dará el tiempo para que realicen sus vestuarios y escenografías. A manera de cierre, en una tercera sesión, ya que se hayan preparado con su guión y sus escenografías, ellos van a presentar frente a su salón, frente a sus demás compañeros, la obra que ellos decidieron realizar. Ya que hayan finalizado, se les realizarán las siguientes preguntas para recabar los saberes que ellos lograron obtener de acuerdo a cómo presentaron la actividad. Posteriormente realizamos adecuaciones o ajustes que son para favorecer el aprendizaje de los alumnos con esta condición de hipoacusia. Como primer momento pues quisimos colocar lo que es la hipoacusia bilateral severa. Colocamos pues la definición que nos habla de un deterioro de las células sensoriales en la cóclea y que puede ser esta condición pues permanente, lo cual puede llegar a la pérdida auditiva total de la audición. Por ello realizamos también lo que es en qué consiste nuestros ajustes, los apoyos específicos de acuerdo a la situación y el contexto en la que están nuestros alumnos. Algunos de ellos, por ejemplo, es animar a nuestros alumnos a que participen, ya que es el área en la que más se les dificulta. Vamos a trabajar con textos cortos para que no sea igual una obra muy larga y para que nuestros alumnos no tengan una dificultad. Vamos a ejemplificar cada una de las características de los textos utilizando imágenes correspondientes obviamente al texto que les sea tocado. Pues como se mencionó en la actividad, se va a nombrar a Miguel Ángel y a Rodrigo como jefes de equipo para que ellos puedan liderar la actividad y tengan mayor participación y les ayude a desenvolverse un poco más. Se les recordará a los jefes de equipo que ellos tienen que impulsar el trabajo colaborativo y ellos tienen que animar a sus demás compañeros para que apoyen en todas las actividades. Después colocamos nuestros recursos didácticos que vamos a hacer el uso de la tómbola, donde se colocarán los papeles para que ellos escojan el subgénero narrativo, los materiales para la personificación de su obra, pueden ser tanto vestuarios como escenografías, los textos narrativos que se les van a proporcionar para que los conviertan en una obra,
las imágenes relacionadas a los textos para que les sea más fácil identificar el texto que van a representar y los materiales para hacer las escenografías. Como evaluación escogimos una lista de cotejo en donde vamos a evaluar las habilidades, las aptitudes y los valores según el trabajo que hayamos observado. En ella colocamos algunos indicadores en donde se ve el aprendizaje de manera autónoma, si logra tener el aprendizaje con ayuda o si no logra obtener el aprendizaje esperado. Estos son algunos de los indicadores que nosotras utilizamos, que es el de trabajar en la clase, identificar los subgéneros narrativos, que si conoce el texto narrativo y cuáles son las características, que logre identificar las características de la narración, que identifique dónde se encuentra una narración, la estructura que tiene un texto, si toma en cuenta las características explicadas de la clase para realizar la obra, si realiza pues la participación de manera colaborativa en la obra de teatro, si participa de manera individual y cómo logra entender las indicaciones y si utiliza el material adecuado para llevar a su obra. Posteriormente y como último punto colocamos la justificación en donde presentamos cuál es el motivo de este aprendizaje esperado, lo cual lo estamos sustentando en los aprendizajes clave, en donde nos dice que pues tenemos que desarrollar las prácticas, habilidades, aptitudes y valores fundamentales para el crecimiento integral del estudiante. En este hacemos la práctica docente que no tenga mucha participación. Pretendemos que sean los alumnos quienes obtengan sus saberes a partir de saberes previos. Como ya se mencionó anteriormente, se va a trabajar con el ámbito de la literatura, con los textos narrativos para hacer que los alumnos participen más y conozcan también de los elementos que llevan estos textos. Este es nuestro contenido científico en donde desarrollamos las características de cada subgénero. Bueno, y eso sería todo referente a nuestra secuencia didáctica. Ahora voy a dar la resolución a 4 planteamientos que se nos hacen referente a dicha secuencia. La primera es: la secuencia didáctica elaborada es acorde a las orientaciones propuestas para la asignatura de español. Sí, nuestra secuencia didáctica, como se mencionó en la justificación, está basada en los aprendizajes esperados, en la cual nos hace algunas orientaciones referente al aprendizaje esperado. Una de ellas es que se impulsa a nuestros alumnos a participar de acuerdo a sus saberes previos con dichos textos. Como se mencionó anteriormente, a Miguel Ángel y a Rodrigo se les facilita más la participación con textos narrativos y obras de teatro, ya que es con lo que han trabajado sus padres desde casa. Es por ello que se retoma este aprendizaje para que ellos logren una mayor participación y un mayor desenvolvimiento en el aula. Se pretende igual que ellos pues adquieran un poco más del desarrollo de su lenguaje y mediante estas actividades se puedan desenvolver. Otra de las preguntas es: ¿la secuencia didáctica está diversificada de tal manera que atienda a las necesidades del caso? Sí, nuestro caso, pues como se mencionó, está complicándose en la parte en la que los alumnos se les dificulta interactuar, son tímidos. Entonces, en la secuencia se pretende que ellos, mediante el trabajo en equipo, ellos sean líderes y logren pues liderar este equipo, haciendo que tengan una mayor participación, animando al equipo en el que estén ellos interactuando, que tengan la posibilidad de ellos dar su punto de vista en cómo
al cómo quieren que se lleve a cabo la actividad, escuchar propuestas, tener mayor organización. No se pretende marcarlos a ellos, señalarlos o darles un papel más importante, sino que a la vez de que logren una interacción, ellos puedan desenvolverse un poco más y se les quite esta parte de la timidez. De igual manera se pretende que se desarrollen como líderes, ya que ellos ya conocen estos textos, esta manera de trabajar, y se les haría un poco más fácil liderar los equipos. Después, otra pregunta es, ¿la secuencia didáctica da respuesta a la práctica social del lenguaje y el aprendizaje esperado? Sí, la práctica social del lenguaje que nosotras utilizamos es el de la lectura de narraciones de diversos subgéneros, y el aprendizaje basado es que lee narraciones de diversos subgéneros narrativos, ciencia, ficción, terror, policíaco, aventura, entre otros. Durante la secuencia didáctica se pretende que pues ellos conozcan lo que es los subgéneros narrativos que tienen una narración, y que a partir del aprendizaje esperado, que es a través de estos diversos subgéneros conozcan cómo convertirla a una obra de teatro, cómo ellos vivan lo que está sintiendo un personaje en la narración. Es por ello que se convierte el texto narrativo en una pequeña obra de teatro, para que también identifiquen los participantes que están dentro de una narración, las partes que tiene, la manera en la que se tiene que organizar un subgénero narrativo, cómo lo podemos encontrar dentro de una narración y las características que éste tiene. Y la última pregunta es que si la evaluación es formativa y diversificada. Sí, se pretende que nuestra evaluación sea formativa, recuperando los saberes que los alumnos tienen, así regulando su aprendizaje, y nosotras como docentes que solamente seamos como guías de dicho aprendizaje, ellos van a ser quienes obtengan su propio aprendizaje. Nosotros solamente vamos a actuar como guías, por lo que en la parte de la evaluación vamos a evaluar la parte aptitudinal, que es la parte que un poco más nos interesa respecto a que pues ellos logren desenvolverse y obtener dicho aprendizaje. También se van a recuperar algunos indicadores que nos den respuesta a que si ellos lograron obtener dicho aprendizaje por su propio medio, o cómo nosotras podríamos regular lo que ellos van aprendiendo. Si es diversificada, planteemos solamente una evaluación que sea con indicadores que sea no solamente para Miguel Ángel y Rodrigo, sino para todo el salón. Solamente se plantea realizar una sola observación para todo el grupo, tomando en cuenta este aspecto de la diversidad y de la inclusión, para no marcar lo que sabe Miguel Ángel y Rodrigo o lo que saben los alumnos. Solamente hacemos una sola evaluación para todo el grupo, evaluando tanto el aprendizaje esperado como algunas habilidades, aptitudes o valores. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.